Pero Heiko Overman para mí es uno de los mejores historiadores y les recomiendo mucho cuando puedan adquirir alguno de sus libros, de verdad que son garantía. Él dice que Roma y la Reforma, en este caso, se enfrentan con la pretensión de la verdad divina y la acusación de la herejía. Lo que está diciendo Heiko Overman es que hay dos cosas que podemos ver. La iglesia de Roma y la iglesia reformada en este caso van a luchar sobre quién tiene la verdad o quién está expresando más la verdad y quién se ha desviado de la verdad, quién ha sido en este caso, o sea, un hereje o se ha desviado de las doctrinas centrales. Y continúa diciendo a Heiko Oberman, debemos abandonar la vieja suposición de que la cuestión que se nos plantea en la reforma es la escritura o la tradición. En otras palabras, hay personas que creen que los reformadores cortaron con la tradición, dijeron o la tradición o la Biblia, pero dicen no, nos enfrentamos más bien al choque entre dos conceptos de tradición. Los reformadores no decidieron sobre tradición o escritura, sino que la diferencia entre Roma y los reformadores no fueron que los reformadores rechazaron la tradición y la iglesia de Roma entonces abrazó la tradición. No, la diferencia es qué concepto se tenía de la tradición. Esa es la diferencia. Y espero que haya quedado claro en ese pequeño artículo. Pero los reformadores no rechazaron la tradición, pero la veían diferente a Roma. Ese fue el detalle. Esa fue, digamos, el gran punto de diferencia. Porque algunas veces podemos pensar que sola escritura significa nuda escritura, ¿verdad? O que ningún credo ni, sino solamente la Biblia, pero ese es un error. Fíjense lo que dice Matthew Barrett, justamente creo que lo cito también ahí. Dice, la sola escritura se confunde con demasiada facilidad hoy en día con la nuda escritura, la opinión de que no deberíamos tener ningún credo sino la Biblia. Quienes cantan de esta manera, este mantra, perdón, creen que los credos, las confesiones y las voces de la tradición, quienes ocupan cargos eclesiásticos, no tienen autoridad en la iglesia, pero esta no era la posición de los reformadores, ni debería equipararse con la sola escritura. Esta fue la posición de los reformadores radicales. Los reformadores radicales fueron los anabaptistas, que ellos sí cortaron con la tradición, pero esta no fue la posición de los reformadores. De hecho, ¿por qué algunos historiadores, todos están de acuerdo en esto? Los reformadores persistieron y la reforma persistió gracias a las confesiones que se crearon, gracias a los documentos que se crearon. Por ejemplo, la segunda confesión helvética, un documento precioso, y si no lo conocen, léanlo, de verdad, estudienlo. La confesión belga, increíble. El catecismo de Heidelberg, magnífico. Estos documentos fueron centrales para la continuidad de la reforma. Así que los reformadores no estaban diciendo, sola escritura significa que no necesitamos ninguna autoridad, ningún pastor, ningún diácono, ningún anciano. No, no estaban rechazando esa autoridad, sino que estaban poniendo un fundamento sobre esa autoridad. Ah, y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los reformadores no consideraron la tradición? Y nuevamente, aquí tradición me refiero a las enseñanzas de los, vamos a llamarla así, de los padres de la iglesia, pero también de teólogos medievales, como Aquino, por ejemplo, Lombardo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que los reformadores no consideraron la escritura al mismo nivel que la tradición? ¿Cuál creen que sería el detalle ahí? ¿Por qué ellos no lo vieron como las dos fuentes de la misma autoridad de revelación? ¿Por qué ellos vieron a la tradición como sometida a la palabra del Señor? ¿Cuál creen que fue su postura? ¿Por qué lo hicieron así? No sé si me explico en esta pregunta. ¿Cuál podrían ser algunas razones? Hermano, será la inspiración de las escrituras, porque ¿Qué? podría ser eso, no sé. Entonces, lo que me estás diciendo, Bayardo, es que la tradición no fue inspirada por Dios. Sí, digo yo, diría que sí.
Ok, el único testimonio que tenemos de la inspiración divina plenaria, es decir, de todas las palabras escritas, son las escrituras. No tenemos en un sentido una promesa en la misma Biblia de que se levantarán más personas que inspirados por el Espíritu Santo seguirán escribiendo la palabra de Dios. No tenemos esa garantía en las escrituras. Y es más, esto no fue ni siquiera pensado en los primeros siglos de la iglesia. Hasta Basilio el Grande, vamos a verlo hoy. Pero hasta Basilio el Grande, Tertuliano, Irineo y otros padres de la iglesia creían que no había otra fuente de revelación extrabíblica, sino solo las escrituras. Y las enseñanzas que los mismos padres de la iglesia estaban expresando no eran una doble fuente de autoridad o estaban a la par de la escritura, simplemente servían para explicar nuestra fuente de revelación que es la palabra. Las enseñanzas, por lo tanto, de los padres de la iglesia no pretendieron ser tomadas como la palabra infalible o la fuente de revelación inspirada por Dios, no, sino que sus enseñanzas estaban explicando lo que Dios ya nos había revelado. Esa fue la diferencia. Y una de las causas, Bayardo, y le diste en el blanco, es que los reformadores sometieron las tradiciones y la tradición de la iglesia a la palabra. ¿Por qué? Porque solamente la palabra es inspirada por Dios, no la tradición. La tradición explica, pero la tradición no viene de la fuente misma del Espíritu Santo como la Escritura. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no haya estado presente en los primeros siglos de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo habló lo que debió de hablar en su palabra autoritativa en el Nuevo y Antiguo Testamento, y lo que sigue después de esa palabra, después del canon de las Escrituras, son enseñanzas, explicaciones de esa palabra, pero no son la palabra de Dios infalible como lo tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esta respuesta es increíble, Bayardo, porque la Biblia es la única fuente inspirada por Dios y la tradición es la explicación de esa fuente, es la explicación de esa revelación. No, no es inspirada por el Espíritu Santo al igual que las Escrituras, ¿no es cierto? Adelante, Bayardo. Hermano, es parecido a en el tiempo de los judíos, de los fariseos. Ellos escribieron las tradiciones, ¿verdad? ¿Cómo que se llaman? Ajá. Esas cosas de ahí, Sí, lo que estaba en la Misná, así es. en ese otro libro. Entonces, se le dio más importancia a esos libros o a los escritos que dejaban los fariseos, los grandes, y apartaron los profetas y los demás libros. Es algo parecido a lo que pasa en el Nuevo Testamento. Correctísimo, Bayardo. Mateo capítulo 15. ¿Recuerdas que los discípulos iban a echar unos taquitos al pastor? Ah, no, porque eran judíos, no podían comer cerdo, ¿verdad? Pero estaban comiendo, entonces no se lavaron las manos. Y entonces los fariseos les pegaron así, ¡Ey, no comas! Primero lávate las manos. Y Jesús dice, a ver, cuidado. Porque ellos, aunque ciertamente por higiene, todos diríamos los discípulos, qué cochinos, ¿verdad? Porque se lavan las manos, pero ellos los fariseos no se conmovieron porque los discípulos iban a comer con las manos sucias simplemente, sino porque parte de la tradición oral, y eso es algo muy interesante, Bayardo, que hagas esta conexión, porque los fariseos creían que en el Sinaí Dios dio su palabra escrita, a lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero los fariseos y algunos grupos judíos decían que a la par Dios, en un sentido secreto, le dio otra ley a Moisés, la tradición oral, que hoy quedó recopilada con la explicación de esa misma tradición oral a lo que conocemos como el Talmud. Pero fíjense, ellos creían que se desarrolló esta doble fuente de revelación, la ley y los profetas y los escritos, que era la forma en que se divide el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, en lugar de nosotros que tenemos Pentateuco, libros sapenciales, etcétera. En un término muy sencillo, la Biblia hebrea se divide en profetas y ley y también escritos, ¿no? La Torá, los Nevi'im, los profetas y los Ketubim, los escritos. Ahora, ellos creían que a la par de esos escritos había una tradición oral que se fue pasada de generación a generación, a veces, Bayardo. Eso era más importante o pesaba más para ellos que la ley escrita. Por eso Jesús dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Justamente se refiere a esa tradición. Es la misma acusación que podemos hacer el día de hoy a la iglesia de Roma.
A veces invalidó la palabra de Dios por encima se invalidó la palabra de Dios por sus leyes, por su tradición oral o silenciosa. Ahorita voy a hablar de qué significa esto de ley silenciosa. Lo que ellos dicen es que Basilio, por ejemplo, quien defendió la autoridad a la par de las escrituras escritas o de la palabra escrita, él dijo que hay una ley, una tradición oral que se pasó de generación en generación, pero que fue secretamente, porque si se hubiera escrito, aún muchas personas lo malinterpretarían. Entonces pasa a dar muchos ejemplos. Dice, ¿por qué miramos al oriente? Porque ahí estaba el Edén. Fíjense, lo que dice Basilio es que hasta el siglo cuarto, por lo menos, siglo quinto, había personas que oraban viendo hacia el oriente. ¿Por qué? Porque estaban recordando el Edén donde Dios los sacó. Por ejemplo, decían, ¿por qué tenemos que orar de pie? Tenemos que orar de pie porque estamos en un sentido esperando la resurrección y que somos solamente peregrinos. Debemos estar preparados para salir. En este caso, alude a muchas tradiciones que hasta el tiempo de Basilio se estaban llevando a cabo, pero que dice esto no se escribió. ¿Por qué? Porque algunas personas lo hubieran malinterpretado. Pero dice, esta tradición no escrita o silenciosa es igual de importante y de piadosa que la ley escrita y los evangelios. Basilio fue el primero de una manera explícita en poner estas dos tradiciones de estas dos fuentes en la misma altura, en el mismo nivel. Y eso ocasionó, bueno, lo que pasó en la Reforma Protestante fue esta ruptura, este cambio de visión. Y déjenme decirles que también el gran Agustín de Hipona abonó